El día de ayer, el histriónico Gerardo Fernández Noroña, ahí en La Permanente, dijo una de las tantas mentiras que suele decir. El histriónico se está despidiendo porque pues ya se acaba la comisión permanente, ya va a empezar el nuevo periodo de sesiones, de sesión ordinaria con la nueva legislatura. Y entonces, pues, primero dice que a la reforma al Poder Judicial no le van a mover ni una coma. Ellos ahora salieron como que muy responsables del mandato que les dio el pueblo. Ya ven que con eso se la quitan. En realidad este es un mandato de López. Porque si a la gente le hubiesen dicho todo el despapalle que representaba esto, difícilmente la gente habría aceptado. Pero bueno, dice una cosa bastante curiosa. Dice que por eso los jueces son considerados por el pueblo como lo más corrupto que existe en México. Y miren que corrupción en México hay bastante, Les voy a mostrar esta que es una de las encuestas que realiza el INEGI. La última pues la hizo el año pasado, el 9 de diciembre. Y vean la percepción de la corrupción de la ciudadanía. Él dice que por eso los jueces, magistrados y ministros son percibidos por la ciudadanía como lo más corrupto que hay. Pero ¿qué creen? La gente sabe que son más corruptos los senadores y los diputados. O sea, el poder legislativo tiene una mayor percepción de corrupción que el propio poder judicial. Son datos del INEGI y aquí se los muestro, miren. Obvio, lo primero que aparece pues son los policías. Fíjense, población de 18 años y más que considera que ocurren prácticas de corrupción de manera muy frecuente en instituciones públicas. 2021 dice, porcentaje, policías 88.8%, partidos políticos 85.4%, ministerios públicos 76.1%, pero fíjense, en el caso de los ministerios públicos la reforma ni los contempla. Y mucha gente piensa que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial. Ese es un gran problema que ahora que se está dando todo este debate es muy notorio, la gente lo confunde. La gente piensa que el Ministerio Público pertenece al Poder Judicial, que son los jueces, que no, o sea, nada que ver. Y se confunde la gente. Y sí, obviamente hay una percepción altísima de corrupción y de incompetencia cuando llegas al Ministerio Público, pero ese no es el Poder Judicial. Pero fíjense, después del Ministerio Público está la Cámara de Diputados y los senadores, después los gobiernos estatales, después los gobiernos municipales y después están los jueces y magistrados, muy pegadito al gobierno federal. ¿Sí lo ven? Entonces el histriónico, acostumbrado a mentir, yo creo que por eso los adoctrinaditos que le dicen charro negro lo quieren tanto, por mitómano, porque les gusta. A los adoctrinaditos les fascina que les mientan. Entre más les mientan, entre más les endulcen el oído, más fieles son a la causa. Entonces, cuando el histriónico Noroña miente respecto a jueces y magistrados y no dice que la gente percibe muy corruptos a gentuza como él y a gentuza como los senadores, pues los adoctrinaditos son muy felices porque pues les están mintiendo. ¿O no, adoctrinaditos? Escuchen al histriónico Noroña. Por cierto, me gustaría saber en qué va a terminar todo esto. Ya metió su cuchara Estados Unidos y ahora Canadá. Y miren, yo casi estoy seguro, hoy se iba a votar lo de los órganos independientes, los órganos autónomos. Y resulta que retrasaron la votación, la van a posponer y no hay fecha. Esto lo dio a conocer desde ayer Lady Repsamen. Entonces probablemente también sea por la presión que están ejerciendo sus socios comerciales, porque ahora resulta que los socios del tratado que López festinó muchísimo, celebró, sí es un tratado. Bueno, pues sus socios dicen que eso no les conviene a sus empresas. A ver en qué termina. A lo mejor vamos a ver empinado otra vez a López diciendo, está bien, le movemos. Pero bueno, por lo pronto
Es una mentira más del histriónico, adoctrinaditos que ven en este individuo grotesco al charro negro. No manchen, les fascina que les mientan. Y ustedes no son ni siquiera tantito capaces de ponerse a buscar. Caray. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Es la penúltima sesión de la Comisión Permanente. Ya estamos casi de despedida. Creo que la última será más protocolaria y por lo tanto será muy probablemente el último debate de la 65ª legislatura. El tema sigue siendo, hoy el Instituto Nacional Electoral está determinando, o ya habrá determinado, no sé, la distribución de la representación proporcional. Esta pues, está marcado por la Constitución y por la propia normatividad que el INE se dio en diciembre de 2023, y en base a los resultados electorales tendremos 2/3 del Congreso. La oposición se ha empeñado en regatear esta mayoría calificada porque están desesperados por detener la reforma al Poder Judicial. Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado, lo dijo de manera muy clara en el Teatro Metropolitan, que tenemos un mandato popular el 2 de junio para la reforma al Poder Judicial, que en realidad es una revolución, como he insistido yo, y no lo pudo plantear de manera más afortunada: separar el poder económico del Poder Judicial. Hay un paro, yo respeto mucho la lucha de los trabajadores, mujeres y hombres del país, hay un paro de labores, a pesar de que se ha insistido de que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras van a ser respetados. Y la verdad es que la República parece no darse cuenta del paro porque la justicia estaba parada ya. El pueblo no recibía justicia. Y las personas juzgadoras que se dicen no políticas están, junto con voceros tan preclaros como el subnormal de Lozano y un innombrable de los sepultureros del PRD, que para qué lo cito, como sus cabezas solidarias de la sociedad civil, dicen ellos, en apoyo a la defensa del Poder Judicial. El diagnóstico que hacen las fracciones políticas al interior del Poder Judicial Federal de lo que pasaría si esta reforma se lleva a cabo es el diagnóstico de lo que pasa hoy en día en el Poder Judicial, que no tiene independencia del poder económico, que responde a la composición que originalmente los gobiernos del PRI y el PAN les dieron, que gozan de absoluta impunidad y no de libertad de criterio judicial, y que han tenido un deterioro tal que la población percibe al Poder Judicial como el poder más corrompido de la República. No estoy diciendo que todas las personas juzgadoras, ni la mayoría siquiera, sean corruptas. Estoy diciendo que el Poder Judicial está corrompido y que nosotros tenemos que cumplir el mandato popular de las urnas del 2 de junio de llevar a cabo esa reforma. Que se oiga bien y que se oiga lejos. No nos vamos a mover un milímetro del mandato de que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Ese compromiso lo vamos a cumplir, así se pare de cabeza el Poder Judicial de la República. No va a existir presión legítima o ilegítima que se dé, que pueda detener nuestro compromiso y nuestra voluntad de llevar a cabo esta parte central de la reforma al Poder Judicial. Hemos aceptado que se haga en dos partes.
hemos planteado requisitos que acreditan que solo personas con formación de abogados y con la experiencia suficiente en el área podrán participar para ser elegidos, en su caso, para ser personas juzgadoras. Hemos acreditado que se respetará la independencia del Poder Judicial, su autonomía, que seguirán haciendo carrera judicial, pero no de la manera torcida en que se venía haciendo. Así es que, en resumen, compañeras, compañeros, en los días por venir, y con eso termino, en la Comisión de Puntos Constitucionales discutiremos y aprobaremos por mayoría la reforma al Poder Judicial y le corresponderá a la Cámara de Diputados de la 66ª legislatura aprobar primero esta reforma, enviarla al Senado para que hagamos lo propio por mayoría calificada de 2/3 y entregarle en septiembre al pueblo de México, después de que sea aprobada por los congresos locales, la reforma al Poder Judicial, que va a abrir el camino para la renovación profunda del Poder Judicial y para que haya un verdadero Estado de Derecho y se imparta justicia en nuestra patria. Que así sea y que quede claro que es un compromiso que honraremos a carta cabal. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.